especial a las autoridades federales, estatales que nos acompañan el día de hoy. Sean bienvenidos en esta actividad tan importante. Este seminario es un programa de ciencia, tecnología, es un espacio para la difusión de la ciencia y la tecnología que busca tener un enfoque incluyente y que busca tener una perspectiva de largo plazo. En su primera emisión el año pasado se dedicó a recopilar y a difundir la visión y las aportaciones de una treintena de los científicos más connotados, más destacados de este país, los que han hecho las contribuciones más significativas en las diversas disciplinas de la ciencia nacional. Y esta segunda emisión tiene un nuevo grupo de connotados investigadores, especialistas esta vez en temas muy vinculados con los programas sectoriales en materia de ciencia y tecnología. Y es justamente esta la primera de las actividades con las que abrimos esta segunda emisión. El seminario con actividades como esta lo que busca es difundir la ciencia y la tecnología, fortaleciendo la sociedad y buscando pues el beneficio, el mejoramiento de su calidad de vida. Para la actividad del día de hoy, nos complace mucho contar con la presencia del periodista Javier Aranda Luna, bienvenido, quien será el moderador. Será el moderador de esta mesa. Javier Aranda ha sido acreedor al Premio Nacional de Periodismo que otorga el Club de Periodistas de México por programas de divulgación cultural y científica. Es conductor del programa Retomando A, que se transmite en Foro TV, y participante, colaborador de la sección En la Opinión de, en el noticiero con Joaquín López Dóriga. Su amplia experiencia en la divulgación de la cultura y la ciencia pues lo hace la persona idónea para conducirnos en este panel, y sin más le vamos a ceder la palabra. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias. Buenas tardes. Me da mucho gusto que estén con nosotros y las personas que nos siguen también a las nuevas tecnologías, porque uno de los problemas, yo creo, centrales que se tienen en muchas partes tiene que ver con el famoso cambio climático. Y me da gusto que estas reflexiones se hagan de manera pública, que hayan dejado los pasillos y los cubículos de los expertos para sensibilizarnos a todos los ciudadanos, a la gente de a pie, para saber a qué nos estamos enfrentando, qué tenemos que modificar, qué podemos modificar. Y también me da mucho gusto porque no son opiniones quienes van a vertir aquí las suyas, de gente común, que es válido que tengamos opiniones sobre muchas cosas, sino son especialistas justamente en este tema que nos atañe a todos. Me da mucho gusto que esté con nosotros la doctora Blanca Emma Mendoza Ortega, que es investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM. Ella es pionera a nivel nacional e internacional en el estudio del impacto de la actividad solar en el clima. Es la única mexicana en el grupo 1 en la elaboración del 5º reporte de este organismo sobre el cambio climático, encargados de los fundamentos físicos de los cambios climáticos que están ocurriendo. También está la doctora Antonina Ivanova Moncheva, que es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, es vicepresidenta del Grupo de Trabajo 3 del IPCC y representante de México en el buró de esa misma institución. Formó parte del grupo de trabajo que en 2007 recibió el Premio Nobel en reconocimiento a las acciones realizadas para fomentar y difundir el conocimiento sobre la incidencia de las actividades humanas en el cambio climático. Nos acompaña también la doctora Amparo Martínez Arroyo, que es directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, experta en análisis de problemas ambientales, así como en las relaciones entre ciencia y sociedad. Ella ha encabezado el tema de cambio climático en la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación, llevada a cabo en varias instituciones académicas, científicas y legislativas. Y por supuesto también nos acompaña el doctor Salvador Yuch Cota, investigador del Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, CIBNOR, que participó en la elaboración del capítulo Océanos del 5º reporte del IPCC, dentro del grupo de trabajo 2 que está encargado de analizar los aspectos de impactos, adaptación y la vulnerabilidad de regiones y sectores ante el cambio climático. A mí me da la impresión, porque soy muy ignorante,
que a veces los científicos hablan como los obispos en un lenguaje que nos es totalmente ajeno. Entonces, aprovechando que tenemos estas voces autorizadas, me gustaría, para empezar por el principio, que nos dijeran qué debemos entender por cambio climático. ¿Hay algún consenso al respecto? Porque luego uno lee la prensa y como que no se ponen muy de acuerdo. ¿Alguno de ustedes quiere comentar algo? A ver. Yo inicio, pero yo creo que todos podemos comentar sobre lo que es el cambio climático. Desde un punto de vista un poco más formal, el cambio climático pues es la variación extrema que tiene todo el sistema climático, más allá de las variaciones normales que se esperan de él. ¿Y qué es el sistema climático? Bueno, pues es la temperatura, son los huracanes, son las sequías, son las precipitaciones, es el nivel del mar. Todo eso es lo que nosotros conocemos por el sistema climático. Entonces, el cambio climático sería, en pocas palabras y muy coloquiales, eso. Pero yo estoy segura de que mis otros colegas tienen algo más que aportar. Antonina. Bueno, el consenso de la mayoría de los científicos ya en nuestros días es que el cambio climático no se debe solamente a razones naturales, sí a una variabilidad natural del clima, pero desde la era preindustrial, desde que empezó la revolución industrial en 1750-1780, se da una acumulación de los así llamados gases con efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, esta acumulación de gases con efecto invernadero hace que el calor del sol se mantenga en la atmósfera en vez de ser reflejado por esta atmósfera debido al efecto albedo. Por eso se dice que el cambio climático es antropogénico, creado por la actividad humana. Pues ya están tocando, yo creo que parte del centro de este problema, porque ya nos está diciendo la doctora Ivanova que el cambio climático no es, digamos, el natural, sino el que se ha modificado a partir justamente de la intervención del hombre. ¿Qué tanto se ha modificado, pongamos por caso, en el último siglo, maestra? Bueno, las mediciones que hay de la era, desde que empezó la era industrial para acá, estamos hablando de casi 1,75 de grado, lo cual nos parecería que no es mucho, pero si analizamos cuáles pueden ser o cómo son los mecanismos y los procesos que se pueden derivar de todo esto, es cuando entendemos cuál es la importancia. Muy rápidamente, déjenme describirles, ya mis colegas lo comentaron. Pero el planeta es un sistema interactuante. Tenemos un planeta que interactúa hacia afuera, sobre todo con el Sol y con otras partes del espacio, pero digamos con la fuente principal que es el Sol y que envía la radiación al planeta. El planeta está inclinado, no llega igual toda la radiación a todos lados, por eso los que estamos en toda la franja ecuatorial, somos países más cálidos, son los países tropicales, porque llega la mayor parte de la energía ahí. Y a partir de ahí se distribuye hacia los polos este calor por las corrientes marinas y por los vientos. Entonces la atmósfera y los mares juegan un papel muy importante, por eso tenemos diferentes climas, ya dependiendo de la topografía, dependiendo de muchas otras cosas naturales, será cómo estén y de cómo se distribuye este calor. Por otra parte, la energía solar, hay otras partes del sistema climático, el que se hablaba que el sistema climático es toda la interacción entre la atmósfera, que son uno de los elementos, los océanos, la parte de los hielos, que lo que hacen es que reflejan parte de la energía solar que llega al planeta y la regresan, entonces no entra esa energía y calienta la superficie, sino que se regresa, por lo cual cuando se empiezan a derretir los polos entra más calor, es un proceso que se retroalimenta, digamos, y derrite más, pues hay más calor porque no se refleja tanta luz. Entonces, toda esta interacción un poco compleja de los mares, los vientos, la energía solar, los polos y las partes que reflejan la luz, son las que van a determinar la cantidad de energía o la temperatura que va a tener el planeta, además de su masa y la distancia del Sol, en fin, en general es esto. Entonces, el clima en nuestro planeta siempre ha cambiado. Es lo que los meteorólogos tienen una frase que dicen que lo único constante en el clima es su variabilidad.
Ya es cierto, porque el clima siempre ha cambiado, pero tenemos motivos para creer con todas las últimas mediciones desde que tenemos la posibilidad de medir más ampliamente en todo el mundo, sabemos que los cambios que se están efectuando van más allá de esa variabilidad natural que se había observado a lo largo de siglos y en particular en los últimos 400.000 años no había cambiado tanto. Y la única forma en la que se puede explicar es metiendo la variable de las actividades humanas. ¿Qué hemos hecho para que en esta primera capa, la atmósfera tiene muchas capas, la atmósfera que es la capa de gases que cubre el planeta, tiene varias capas. La primera, que es la que va desde donde estamos hasta unos 14, 15 kilómetros, es en donde existe el clima. En las otras ya no hablamos de clima, es en donde se da el clima. Entonces es mucho más fácil cuando pensamos, ay, ¿cómo vamos a poder nosotros afectar toda esta capa? No, estamos hablando de 15, 17 kilómetros cuando mucho, en la que se acumulan la mayor parte de los gases, la mayor parte de la masa, y donde hay gases capaces de retener calor, que son los gases de efecto invernadero, que ya seguramente seguiremos hablando de estos. Entonces, cuando aumentamos de gran manera la concentración de esos gases, entonces no dejan salir. Todo cuerpo que recibe energía tiene que dejarla salir en la misma cantidad, eso todos nos acordamos de nuestra secundaria y cosas así. Entonces, cuando entra una cantidad, pero no puede salir la energía ya terrestre, hacia el espacio, entonces empieza a acumular y empieza como una respuesta del planeta es subir su temperatura. Dicho en términos muy esquemáticos, pero un poco es lo que va pasando. Entonces, la cantidad de sustancias que estamos poniendo en la atmósfera y que ya no, los sistemas naturales, la vegetación, los mares, todo, no son capaces de absorberlo a la misma velocidad, pues se van acumulando. En algún momento se quitarán, pero a la velocidad, a la escala de la vida humana, esto no está sucediendo. Entonces, son cambios que el problema es la rapidez y la escala a la que están sucediendo. Entonces, digamos en términos muy generales, yo lo dejaría ahí, creo que ya hablé mucho, pero un poco para englobar lo que estábamos comentando. Yo le quisiera pedir al doctor Yuch que nos comentara algunos de los efectos de estas actividades humanas que han afectado el clima, para que entendamos un poquito más aterrizado todo. Sí, cómo no. Gracias por venir, por cierto, y es un honor estar con las doctoras y con usted en el panel. Un detalle que comentó la doctora, el punto 75 de grado, que puede parecer poco, en realidad tiene dos aristas adicionales. Una es la velocidad de cambio. La temperatura ha estado aumentando. No es que no haya tenido el planeta esta temperatura en el pasado remoto, pero nunca había aumentado tan rápido. Y la otra es que es punto 75 en promedio global, pero hay zonas con un calentamiento mucho más acelerado. Incluso hay zonas con enfriamiento. ¿Cuál es la zona más afectada, digamos? ¿Es el Ecuador? No, de hecho son las altas latitudes, el Atlántico Norte. Porque ha habido una migración, por ejemplo, de muchos animales que huyen del Ecuador precisamente porque las temperaturas están aumentando mucho. Hacia allá iba, de hecho, el comentario con el tema de los impactos. Por ejemplo, en los organismos, en las poblaciones naturales, el asunto es que al menos parte de las poblaciones se encuentran en el límite de su distribución. Los organismos se distribuyen, digamos, en todo el hábitat disponible para ellos, y en términos de la temperatura, cambios relativamente pequeños de hábitat para algunas poblaciones que, por ejemplo, viven en montañas o en zonas como el Golfo de California. Un aumento de temperatura relativamente pequeño puede disminuir dramáticamente el hábitat disponible para las especies. Se habla de 20 centímetros al día, ¿es correcto esto? 20 centímetros, no. Es una barbaridad, pero yo leí eso en algunos reportes. Hay algunos en el grupo donde más se ha detectado desplazamiento latitudinal, digamos que el corrimiento de las especies hacia el norte, es en el grupo del fitoplancton, que son las pequeñas plantas que viven en suspensión en el océano. Estas están a merced de las corrientes, digamos, no se mueven libremente como un peso, como otros organismos. Entonces estos sí están totalmente acotados por la temperatura, y estos que son los que han presentado los cambios más dramáticos, híjole, no quisiera yo decir la barbaridad de las tasas de movimiento, pero están en el orden de 10 kilómetros por década más o menos, si no me equivoco. ¿Es poco, mucho? Pues muchísimo.
en algunos sentidos es muchísimo, por ejemplo, en la distribución de recursos pesqueros que tenemos actualmente a disponibilidad o de poblaciones en el ambiente terrestre. 10 kilómetros pueden significar un cambio brutal si, por ejemplo, están restringidos a una zona montañosa y un corrimiento de 10 kilómetros les termina, digamos, extingue la posibilidad de habitar esa región. Entonces, por favor, corríjanme de las tasas estas de movimiento porque no quisiera decir una barbaridad, pero el mensaje sería que cambios relativamente pequeños de desplazamiento latitudinal pueden tener impactos muy importantes. Claro. No, pues me da mucho gusto que nos comparta este conocimiento que tiene. Me gustaría que nos documentaran un poquito más, no solo de los cambios que la temperatura tiene que ver por sí misma, sino las otras cosas que lleva consigo. Hay otros elementos, por ejemplo, que he leído notas informativas, creo que en El País o en El Independiente, que dicen que en el Mediterráneo la acidez de las aguas, producto de toda esta intervención del hombre en la naturaleza, está haciendo también que las especies se muevan, ¿no? Y temen pues, tener menos recursos, por ejemplo, pesqueros, para poder alimentarse o para comerciar. ¿Alguna de ustedes me quiere comentar algo? Bueno, por supuesto que el cambio climático afecta la distribución de los recursos pesqueros. Las pesquerías de por sí en el globo terrestre están amenazadas por la sobreexplotación humana, pero el cambio climático los hace aún más vulnerables. Algunas especies que están viviendo más al sur empiezan a desplazarse al norte y otros que viven el norte, pues estos se están distribuyendo de una manera más rápida, digamos, y en este sentido se dan algunos impactos sobre las poblaciones de pescadores que están dependientes de estos recursos. Por ejemplo, en el estudio sobre acción climática para la ciudad de La Paz se dio el resultado que por el cambio climático se va a recambiar el recurso de pez sierra por pez guachinango. ¿Qué significa esto? Significa no solamente que las poblaciones pesqueras deberían de empezar a reorientarse hacia otro recurso, sino también tienen que utilizar diferentes artes de pesca, porque el pez que se supone que va a venir viene a una profundidad más alta. Entonces, no solamente tenemos impactos sobre las especies, sobre la biología, sobre las corrientes marinas o salinidad del océano, sino todo esto impacta directamente también sobre las actividades humanas de las comunidades que dependen de agricultura, que dependen de pesca o de turismo, ¿no? Que son actividades muy vulnerables al cambio climático. A ver, maestra. Bueno, aunado a lo que dice Antonina, el punto es que debido a la cantidad enorme de dióxido de carbono que se está enviando a la atmósfera, el mar la está absorbiendo ese dióxido de carbono y una huella de esa absorción es que todos los corales se están deshaciendo. Entonces, eso está provocando que el mar se acidifique. Entonces, esta acidificación del océano pues causa un impacto terrible en todo el ecosistema marino. Pero hay algo todavía más preocupante y es que a lo que todavía no hemos llegado, y es que el mar pues es el gran reservorio de temperatura del planeta. Y en este momento lo que se ha comprobado es que el océano se ha calentado en la parte más superficial, los primeros 700 metros. Y el punto es que si se sigue calentando, ¿qué es lo que va a suceder? Porque el agua tiene una gran capacidad calórica, se va a seguir calentando aun cuando nosotros paráramos de emitir dióxido de carbono y siguiéramos calentando la atmósfera, el mar sigue calentándose. El problema es cuando se afectan las corrientes profundas del mar, porque las corrientes profundas del mar, entre otras cosas, hacen la distribución de la energía en todo el planeta. ¿Y eso qué significa? ¿Qué pasa? ¿Qué puede ocurrir? El hecho es que entonces va a haber lugares que ya no van a, o sea, la temperatura de todo el planeta va a cambiar por esta alteración de las corrientes marinas, no nada más ya por la temperatura de la atmósfera.
Entonces, el mar pues es el gran modulador realmente de la temperatura del planeta. Entonces, es un cambio profundo en la temperatura del planeta, en la distribución de energía, y eso obviamente está impactando en todo el ecosistema marino. Y como ya se había mencionado, si nosotros impactamos un ecosistema, pues impactamos toda la cadena, y nosotros somos parte de ese ecosistema. Entonces es verdad lo que dice Mario Molina de que nos costará 3 veces más no hacer nada en este momento que ponernos a trabajar. Pues una última frase que yo siempre digo antes de pasar el micrófono: el cambio climático es en este momento el peligro que enfrenta la humanidad más grande para su supervivencia. Más que cualquier otro. No hay ningún otro que tenga la probabilidad más alta de alterar la supervivencia de la especie humana en el planeta, no de la vida, porque pues las cucarachas se van a quedar, nosotros somos los que nos vamos a ir, los seres humanos, pero es el cambio climático la amenaza que nosotros enfrentamos de aquí a 100 años. Me llama la atención, si es tan importante, ¿por qué le hemos dado tan poca importancia? Parece que este panel internacional inicia en el 88, no tiene mucho tiempo, y hasta donde he sabido o me he enterado un poco es que no se ponen luego muy fácilmente de acuerdo, ¿no? Bueno, el panel intergubernamental de expertos de cambio climático se crea en 1988, precisamente cuando empiezan a darse las inquietudes sobre los impactos del cambio climático, y se ve, por ejemplo, algunos efectos de ciclones más fuertes, de las sequías, de precipitaciones en otros lugares, y se crea este panel por inquietud de varios gobiernos. Ahora los miembros son 123 miembros, y se hacen los informes cada entre 5 y 7 años, digamos. El anterior salió en 2007, este va a salir completo en octubre de este año. Ya se lanzaron los informes del grupo 1, que es ciencia del cambio climático, grupo 2, que es vulnerabilidad y adaptación, y grupo 3, que es mitigación del cambio climático. Entonces, participan científicos de todo el mundo prácticamente. En los capítulos se da énfasis que haya una cantidad casi igual de expertos de países en desarrollo y países desarrollados, y síntesis de los informes, que son muy grandes para los tomadores de decisiones, son un librito de este tamaño, que aquí traje para que los vean los tres. Son unos libritos muy pequeños, de hecho, para que los lean los tomadores de decisiones, vean las conclusiones más importantes, y con base a estas conclusiones pueden ya indagar más en los informes más amplios. Estos informes para los tomadores de decisiones se están aprobando en las reuniones plenarias del panel intergubernamental de cambio climático por los representantes de los 123 países, palabra por palabra. Por eso es lo que comentaba, que a veces es muy difícil ponerse de acuerdo, y varios de los países están viendo sus intereses que sean reflejados en estos informes, ¿no? Sin embargo, esto no quita que al final el informe refleja los resultados duros de la ciencia y de las publicaciones arbitradas que se han dado en el periodo entre el informe anterior y este informe. A mí me gustaría que nos hablaran un poco de estos resultados, digamos, de todos estos informes, para ver cuál es el balance general, cuáles son, así muy a grandes rasgos, los puntos o los focos rojos, y si se ha avanzado algo para combatirlos o no. Javier, nada más yo quisiera muy rápidamente recordar el contexto, porque de pronto todos tenemos mucho a irnos con lo último que se dice, sobre todo en noticias, en televisión, temas que se van poniendo de moda sin tener mucho conocimiento. Por eso me parece tan valioso que se realicen estos foros. Pero hay que recordar que el cambio climático efectivamente es el problema ambiental del siglo XXI, pero que viene a sumarse y a potenciar un problema ambiental, una crisis ambiental que ya teníamos en el planeta. O sea, el problema es que teníamos ya una crisis ambiental, teníamos ya una gran cantidad de nuestros recursos deteriorados, mal utilizados, acumulación de basura. O sea, teníamos ya
problemas, una crisis ambiental muy severa, independientemente de otra cuestión del clima que teníamos que atender con urgencia. Esto, como hemos hablado, todo interactúa, todas las partes del planeta, es un sistema interactuante. Entonces, por supuesto que el sistema climático se empieza a ver alterado también por distintos motivos, unos poquitos naturales y otros muchos antropogénicos, como se ha podido constatar con las observaciones. Y entonces es que tenemos que estar atacando todos juntos, pero precisamente en esta complejidad también entran las soluciones, porque muchas de las partes que podemos hacer es trabajar muchísimo sobre mejorar las condiciones que tenemos en el planeta a nivel ambiental, porque eso reduce la vulnerabilidad. Mientras peor esté nuestro ambiente, peor estén nuestros ecosistemas de cuidados, de todo esto, peores sean nuestros diseños de ciudades que nos hacen mucho más vulnerables a huracanes, a incendios, a sequías, pues entonces nos va a ir mucho peor con el cambio climático. En cambio, si tomamos en cuenta cuáles son las condiciones que tenemos en cada país, cuáles son nuestros puntos rojos, nuestros puntos más vulnerables. No para todos va a ser el mayor peligro los huracanes, tal vez en algunos ya quisieran huracanes para tener un poco de agua un tiempo, pero en otros van a ser las sequías, en otros van a ser los incendios, en otros los deslaves, en fin, y también otras cosas de las que ya hablaremos, otros procesos, pero lo más importante es no olvidar que el cambio climático es parte de un problema ambiental mayor que ya existía y que tenemos que atacarlo para poder estar mejor preparados para enfrentarlo. Pero me gustaría, maestra, doctora, sí, que nos dé algunos ejemplos o de focos rojos que tengamos en nuestro país. Claro. Ya sabemos que no es lo mismo un huracán aquí que una zona de mucha sequía, donde ya quisieran tener agua. Pero en el caso mexicano, ¿cuáles serían, digamos, los problemas esenciales que tenemos? Los problemas en nuestro país, con respecto en particular al cambio climático, lo que tenemos es una gran vulnerabilidad, en primer lugar, porque estamos situados entre dos océanos. Ustedes saben que tenemos más, como territorio, tenemos más agua que tierra en términos de superficie. Y estamos en medio de dos sistemas oceánicos que una de las alteraciones que se dan con los cambios de temperatura del océano que ya se hablaba es que hay más energía para que en zonas que ya eran formadoras de huracanes se hagan huracanes más intensos normalmente. Si a esto le sumamos que tenemos unas poblaciones costeras que no han sido bien diseñadas y que estamos haciendo una construcción social del desastre. Entonces, tenemos por un lado la parte de cómo está respondiendo el sistema natural y otra, cómo estamos organizados las poblaciones y las sociedades para hacerlo. Este sería, digamos, el primer problema y que no se pueden ver aislados porque realmente están ligados uno al otro. Yo diría, por un lado, la parte de las zonas costeras, porque tiene mucho que ver aquí, serían una de nuestras partes más vulnerables. Para hablar de una de ellas y seguimos después con más. Doctor, ¿qué podríamos hacer justamente para combatir o para evitar estas desgracias muchas veces? Sí, me gustaría comentar, quedó su pregunta un poquito abierta hace rato, que comentaba los impactos que puede tener el aumento de la temperatura y qué otras cosas, claro. Y ahorita llego a la respuesta que nos está solicitando. El tema de la acidificación, por ejemplo, es un tema que muy preocupante por los impactos potenciales, sin embargo tenemos muchísima incertidumbre en cuáles son las respuestas de los organismos. Uno de los pocos grupos donde se tiene una certeza mayor es el que comentaba la doctora de los corales, pero en el resto de los grupos no tenemos mucha idea y no tenemos mucha idea de cuánto está cambiando la acidez del océano, o sea, qué tanto CO2 se está absorbiendo y qué tanto está cambiando la química del agua del mar. Y no tenemos mucha certidumbre en cuanto porque no tenemos mediciones en el pasado. En México prácticamente no hay ninguna y en el mundo en general hay muy pocas mediciones de pH, que es la forma de medir esta característica química del agua. Sabemos que hay otros problemas, tenemos algunas pistas que nos dicen que hay otros problemas asociados con el cambio de temperatura y de la composición atmosférica y de la química del mar, como la cantidad de oxígeno disponible en el océano, la distribución del oxígeno en el océano que limita la vida marina directamente. Hay zonas completas donde la cantidad de oxígeno impide que existan organismos y hay algunos indicios de que estas zonas están aumentando, pero son algunos indicios porque otra vez
tenemos una carencia de información escandalosa, si me permite la expresión, para, digamos, caracterizarlos, entenderlos y modelarlos, que es lo que realmente tendríamos que estar haciendo para proyectar sus impactos, para saber qué va a pasar en el futuro. Entonces tenemos muchas dudas en todo eso. En ese sentido, lo que pregunta que es qué podemos hacer, una de las cosas prioritarias y sobre todo para México, porque estamos en una franja con un clima mucho más dinámico que otras zonas del mundo, estamos rodeados por 2 océanos, eso también nos hace que el clima de México sea particularmente variable, y encima de eso no tenemos mediciones prácticamente totalmente nulas en el mar y muy escasas en tierra. La consecuencia de eso, además de que no sabemos cómo era, y entonces no tenemos idea de qué tan distinto está ahorita a cómo era en el pasado, no sabemos cuánto ha cambiado, también es que nuestros modelos, usamos modelos de otras partes del mundo o modelos del planeta completo y no los podemos calibrar adecuadamente, y esto lo que nos genera es una incertidumbre brutal cuando tratamos de hacer cualquier pronóstico sobre el clima en México. Entonces esa es una de las acciones que yo pienso es prioritaria como país, la generación, el aumento de nuestra capacidad de observación.